Esta para muchos es la época favorita del año, la Navidad, y les deseo muy feliz Navidad. Vamos a hablar del regalo de Navidad de Dios hoy. Tal vez comparta algunas cosas contigo que tal vez no hayas considerado desde la perspectiva que voy a compartir. Creo que será una bendición para ti porque no toda la familia se reúne y estudiemos el regalo de la Navidad de Dios. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Lo que me sorprende al leer la historia de Navidad es en cuántas maneras diferentes Dios habló a las personas sobre su Hijo. Solo voy a mencionarles algunas de ellas, ciertamente no son todas. La primera, habló a los magos a través de la creación. Siguieron la estrella, me encanta, dijeron, vimos su estrella. Bueno, la creación habla del Creador porque Él es quien puso todo y de hecho todas las estrellas son suyas. Los magos estuvieron observando los cielos y lo más probable es que estos magos vinieran del este de Babilonia. Los babilonios fueron los mejores astrónomos y científicos. No era la primera vez que enviaban embajadores a Israel, porque algo inusual pasaba en los cielos. En los días de Ezequías, cuando fue sanado sobrenaturalmente, la sombra del reloj del sol retrocedió 10 grados. Hubo un grupo de personas que vino porque vieron que algo pasó en los cielos y lo relacionaron con el Dios que había sanado a este hombre sobrenaturalmente en la tierra de Judá. Y enviaron embajadores desde Babilonia para investigar y conocer más de Dios. También es probable que estos magos fueran descendientes de Daniel. Daniel, de hecho, fue el jefe de un grupo de magos en Babilonia en generaciones anteriores. Entonces, la creación les había hablado sobre la vida, sobre Dios y finalmente sobre el Hijo de Dios. Y Dios ha estado usando el mismo testimonio en la vida de algunos de ustedes. Salmo 19. Comenzando en el versículo 1, dice, los cielos anuncian la gloria de Dios. Los cielos muestran su maravillosa artesanía. Día tras día siguen hablando. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin un sonido ni una palabra. Su voz calla en los cielos, pero su mensaje ha llegado a toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Ahora piénsenlo por un momento. Estos magos, y no hay nada en las Escrituras que nos diga que hubo 3 magos. Le dieron 3 regalos y es probable que fuera un grupo muy grande el que vino. Le dieron 3 regalos y de hecho no fueron a visitar al niño Jesús en el pesebre. Lamento arruinar las escenas de Navidad, pero dice que encontraron al pequeño en la casa. Entonces Jesús tal vez tenía cerca de 2 años para cuando llegaron los magos. Él estaba en una casa, no en un pesebre, y no era un bebé, era un niño pequeño. Pero vinieron y Babilonia está muy lejos, a unos 1400 kilómetros. Cuando Esdras y su grupo hicieron el mismo viaje desde la lejana Babilonia hasta Jerusalén, les llevó 4 meses. Estos chicos han estado viajando por 4 o 5 meses, tal vez les tomó mucho más. Les tomó mucho tiempo, era muy caro y muy inconveniente, pero tenían hambre de Dios. Y llegaron a Jerusalén, toda la ciudad estaba alborotada, todo el mundo oyó hablar de lo que pasaba. Y Herodes se reunió con ellos para averiguar en qué tiempo la estrella apareció por primera vez. Reunió a los religiosos y ellos citan a Miqueas. Aquí es donde él va a nacer, en Belén. Está solo a 16 kilómetros de Jerusalén, a mediodía de viaje. Pero nadie acompañó a los magos desde Jerusalén a Belén. ¿No es asombroso?
Ni siquiera tardarían medio día de viaje en investigar e intentar descubrir. ¿Sabían que el libro de Romanos habla de personas que reprimen o alejan la verdad de sí mismos? Dice que no tienen excusa porque Dios habla al corazón de cada persona sobre sí mismo a través de la creación. Me acuerdo cuando era joven, estaba en las montañas, acostado en absoluto silencio y quietud, mirando las nubes flotar. La creación estaba hablando a mi corazón acerca de Dios. Y al que no aleja ese testimonio de la creación de Dios de sí, Dios moverá cielo y tierra para llevarles la verdad a ellos, para hacerles llegar el conocimiento de su Hijo. Ahora, es una historia diferente para aquellos que lo reprimen y lo rechazan. Vivimos en un mundo muy ruidoso. A veces tienes que desacelerar y mirar arriba, o abajo, o alrededor a la creación. Tenía un amigo que estaba en un internado para varones. Tenía un orador especial que vino a dirigirse a los alumnos una vez. Había cruzado el océano Atlántico él solo en un velero. Le llevó como un mes. Mi amigo me dijo, compartió con nosotros los jóvenes, estábamos al borde del asiento mientras él hablaba. Dijo, llegó a lo que llaman una calma absoluta. Él dijo, muchachos, no hubo ni un soplo de viento por 10 días. No hubo ni una sola onda en el agua, no hubo ni un chapoteo, no hubo ningún sonido. Por 10 días. Quietud absoluta. Silencio absoluto. Y dijo, muchachos, al final de esos 10 días había una cosa que sabía sin lugar a dudas. Sabía que había un Dios. El Salmo 46:10 dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Pero a veces nuestras vidas están tan llenas de ruido y música y estar en las redes metidos y tantas cosas diferentes que de hecho estamos ahogando el testimonio de Dios de su Hijo que viene a través de la creación. Es una palabra para algunos. Necesitas desacelerar y escuchar la voz de la creación. Apuntará a un creador. En segunda vemos a José. Dios le habló a José acerca de su hijo a través de un sueño. Y estoy muy seguro de que hay personas aquí que han sido perturbadas por sueños. Si Dios no puede llegar a ti de otra manera, intentará llegar a ti a través de tus sueños. Tengo un amigo, hablamos hace un par de días, y él era parte de un estudio bíblico que tuve hace muchos años. Un grupo de personas del estudio había orado, iban a salir al día siguiente a testificar en uno de nuestros muelles, hablarían sobre Jesús. Tuvieron una reunión de oración, nos reuniremos mañana a tal hora. Oraron para que Dios abriera los corazones de las personas con las que hablarían, que Dios abriera su entendimiento y que fueran receptivos al Evangelio. Todos estaban emocionados en la mañana. Mi amigo fue el único que se presentó. Nadie más. Él dijo, bueno, voy solo, ya que nadie más vendrá. Fue al muelle y habló con las personas sobre el Señor. Y una señora empezó a hablar con él y no hablaba inglés muy bien. Pero ella lo tomó y llamó su atención y dijo, espera aquí. Corrió a un restaurante local a buscar a sus 2 hijos. Ambos eran jóvenes adultos, estaban ahí, disfrutando el desayuno o el almuerzo, no lo recuerdo. Pero llevó a sus 2 hijos y dijo, háblales. Y compartió el Evangelio con sus 2 hijos. Y luego los guió en oración para aceptar a Jesús. Dijo, fue muy emotivo. Él dijo, la madre comenzó a hablar y su hijo comenzó a interpretar. Dijo, mi madre dijo que tuvo un sueño donde conocía a un sacerdote y el sacerdote llevaría a sus hijos a Dios, y los muchachos rompieron a llorar y comenzaron a sollozar. La madre sollozaba, mi amigo sollozaba. Dios le habló a través de un sueño. Escuchen, si fueron perturbados en sus sueños o buscaban algo en sus sueños, les digo que Jesús es a quien están buscando. Dios les habla a las personas a veces a través de sueños, quiere llamar tu atención.
Luego tenemos al sumo sacerdote y a los escribas o maestros de la ley religiosa. Dios les habló de las Escrituras a través de la palabra. Cuando Herodes les preguntó dónde este Mesías, este rey, va a nacer, dijeron, bueno, las Escrituras, y citaron a Miqueas capítulo 5, versículo 2, dicen que él va a nacer en Belén. Un gobernante va a venir desde Belén. Jesús mismo dijo que las Escrituras dan testimonio de él. Había un caballero que estaba conmigo en la escuela bíblica. Era mi compañero, tenía el doble de mi edad y se llamaba Stan. Stan era judío, encontró a Jesús como su Mesías y estaba en la escuela bíblica a los 50 o 51 años, no importa qué edad, con los 20añeros como yo. Un día compartió su historia, fue fascinante. Él dijo, yo soy de Nueva Jersey. Era muy rico. Dijo, sabía cómo ganar dinero. Y recibí una llamada de mi hija un día, creo que estaba en Boston. Ella iba a la universidad en Boston. Y dijo, papá, necesito hablar. Él dijo, supe que algo pasaba en el momento que dijo eso. Dijo, estamos hablando. Ella dijo, no, papá, hablamos, trae a mamá al teléfono también. Dijo, tu madre está en la ducha, dime qué es. Él pensó, bueno, destrozó el BMW que le regalé. O suspendió la universidad, o algo pasó. Ella dijo, papá, he tenido estas experiencias y esto ha pasado, trabajo en este albergue, y quiero decirles que he aceptado a Jesús como mi Mesías. Él dijo, no puedes, eres judía. No creemos en Jesús, no puedes ser judía y creer en Jesús. Ella dijo, te equivocas, puedes. Dijo, no, ¿qué sabes tú? Tienes 20 años. Tuvieron una discusión. Mientras tanto, su esposa salió de la ducha, estuvo escuchando en otro cuarto, entendió lo que pasaba, estaba en la cocina dando portazos y haciendo sonar ollas y sartenes. Finalmente dijo, escucha, estarás aquí en vacaciones, hablaremos entonces. Colgó el teléfono y fue a la cocina. Él y su esposa se abrazaron y comenzaron a llorar. ¿Cómo nuestra hija pudo hacernos esto? ¿Cómo pasó? En fin, ella fue en las vacaciones y toda la familia se sentó. Su hermana estaba muy enojada con ella. Toda la familia estaba molesta. Y ella no cedía. Ella dijo, Jesús es el Hijo de Dios y yo creo en Él. Él no puede, somos judíos. Somos diferentes. No puedes ser judía y creer en Jesús. No puedes. Es imposible. Dijo, no se puede ir al este y al oeste al mismo tiempo. Ella dijo, papá, te equivocas. Y le dio una Biblia. Dijo, léela y dime dónde no entendí. La lees y si es verdad sabrás qué hacer. Si no, muéstramelo y volveré corriendo a casa lo más rápido que pueda. Él dijo que para él era una súplica de ayuda de ella. Papá, no soy muy inteligente para saber cómo me engañaron. Papá, estoy en problemas, muéstrame dónde me equivoqué y haré un cambio antes de que puedas parpadear. Él dijo, ok, lo haré. Dijo, nunca había leído la Biblia, ni su mitad ni nuestra mitad. Entonces dijo, me senté con mi Jack Daniels y mis cigarrillos y abrí el libro de Mateo. Dijo, esperaba encontrar un libro lleno de odio. Dijo, ¿cómo se podría describir el odio durante los últimos miles de años de los cristianos hacia los judíos? Dijo, pero no hallé un libro de odio, hallé un libro de amor. Fue escrito por judíos, acerca de un judío, y fue escrito para judíos y no podía creerlo. Dijo, leí todo el libro esa noche y bebí la botella de whisky. Él dijo, mi esposa dijo, lo solucionaste, necesito más tiempo. En las siguientes semanas leyó Mateo, a Marcos, Lucas y Juan, leyó los Hechos. Él se dijo, esto es judío, todo esto es judío. No tiene nada que ver con los gentiles. Dijo, mi mundo se puso de cabeza cuando en Hechos capítulo 10, Dios derramó su Espíritu Santo en los gentiles. Dijo, ¿cómo pueden tener nuestro Espíritu Santo? Pero empezó a convencerse. Fue un proceso a través del tiempo y no puedo contarles toda la historia. Pero al final llegó a la fe en Cristo. Dijo que en el punto de inflexión fue cuando alguien le dijo, necesitas leer el Salmo 22, leer Isaías 53,
y leer Jeremías 31 y leer Daniel capítulo 9. Dijo, sí, estoy de acuerdo, es nuestra parte del libro. Y leí el Salmo 22 y habla exactamente de cómo el Mesías muere. Es exactamente como Jesús murió, dijo. Leí Isaías 53 y hablaba de por qué murió. Y leí Jeremías 31 y Dios dijo, haré un nuevo pacto con mi pueblo, con los judíos. Y no será como el antiguo, será como el nuevo pacto y lo escribiré en las tablas de sus corazones. Dijo, ¿por qué nunca escuché esto en la sinagoga? Dijo, y leí Daniel capítulo 9 y decía, el Mesías será cortado. Y después de esto vendrá el príncipe y destruirá Jerusalén y destruirá el templo. Y sabía que Tito, el general romano, hizo eso en el año 70 DC. Vino y destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Eso pasó en el año 70. Y Daniel capítulo 9 dice, antes de que eso pase, el Mesías será cortado. Dijo que lo golpeó como una avalancha. Es cierto. Es cierto. Tenía muchos argumentos, pero con cada argumento la respuesta venía, pero es cierto. Dijo, pero el 85% de mis clientes son judíos, esto destruirá mis ventas. Pero es cierto. ¿Qué pasará con todos nuestros amigos? Pero es cierto. Dios le habló a través de las Escrituras. Luego tenemos a los pastores. Están en el campo por la noche cuidando a sus rebaños. Les leí Lucas capítulo 2, versículo 10. El ángel les dijo, no teman porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Una señal. Esto será una señal para ustedes. Dios les habla a algunas personas con señales sobre su hijo. Tenía una amiga llamada Katy. Ella tenía una situación difícil en su vida. Creo que terminó con su último novio y ella siempre fracasaba en el amor y fracasaba y nada funcionaba. Estaba en una cafetería un día con una amiga y lloraba a mares. Dijo, mi vida está acabada. No sé qué hacer. ¿Puede Dios ayudarme? ¿Qué voy a hacer? Estaba al límite de sus fuerzas. La depresión había llegado como un maremoto a su vida y una anciana se acercó a ella. Estando en la cafetería, le dijo, cariño, veo que estás en problemas ahora. ¿Por qué no llamas a mi amigo? Creo que puede ayudarte. Puso una tarjeta en la mesa. Mi amiga pensó, oh, qué linda. Me acaba de dar la tarjeta de su psiquiatra. La anciana se fue, le dio la tarjeta y era esto. Era una imagen de Jesús. Ella dijo, no imaginas lo abrumada que estaba. Era como si Dios me hablara por algo tan simple como eso. Inició su camino que terminó confiando en Jesús como su Señor y Salvador y se convirtió en la esposa de un pastor. Pero fue una señal para ella. He compartido esta historia, pero una pareja que se volvieron muy amigos, muy queridos míos, cuando entregué mi vida a Jesús, me dijeron que alguien había compartido el evangelio con ellos. No estaban interesados y solo se rieron. Los dos se fueron de vacaciones a México, a esta zona de la playa aislada. Él fue a nadar y cuando volvieron a la camioneta, ella dijo, cariño, no encuentro las llaves. Él dijo, creo que las tenía en mi bolsillo cuando fui a nadar. Ya no estaban ahí. Ella estaba muy enojada con él. Estaban en México, no tenían las llaves de su Volkswagen, su van, y estaban molestos. Y ella le gritó, y él le gritó también. Fue a revisar a un lado de la playa, ella fue a revisar al otro lado. Él dijo, caminé unos 3 kilómetros de playa, y no muy lejos de la playa había una iglesita. Entré en la iglesia del
pueblo y me senté ahí. Estaba mirando alrededor, tenían a Cristo en una cruz en la pared, pero sus brazos estaban rotos de ambos hombros y sus manos colgaban a los costados. Dijo, qué extraño, y alguien entró a la iglesia y le pregunté, ¿por qué tiene los brazos abajo? Dijeron, bueno, fue hace un par de años, hubo un gran huracán, un viento, una especie de ciclón. Dijo, nos reunimos en la iglesia y sentimos que se iba a levantar de los cimientos, oramos para que Dios nos salvara, y de repente los brazos de la estatua se rompieron de los hombros y los brazos cayeron a los lados. En el momento en que eso pasó, la tormenta paró. Dijo, en el mismo momento en que los brazos bajaron, la tormenta paró. Mi amigo dijo, mientes. Él dijo, no, pasó, yo estaba ahí. La historia lo afectó tanto que empezó a pensar en el chico que le habló de Jesús y la salvación, en cómo los menospreciaron. Salió a un muelle y se sentó en las rocas, llegó a la conclusión de que era cierto. Oró y pidió a Jesús que entrara a su corazón. Y pensó, ahora mi esposa ya se molestó conmigo. ¿Qué hará ahora cuando descubra que soy cristiano? Tenía miedo de hablar con ella. Caminó de aquí a allá y resulta que ella venía hacia él por la playa. Se detuvieron y él dijo, oye, tengo que decirte algo y es muy importante. Ella dijo, yo primero. Dijo, cuando me fui, y por cierto, perdón por gritarte, ella dijo, me puse a pensar en el chico que nos habló de Jesús. No podía dejar de pensar en eso y dijo, de hecho, mientras caminaba, tenía los pantalones arriba, caminaba en el agua y dije, Dios, si esto es cierto, puedes mostrármelo, ¿cómo sé que es cierto? Y dijo, al instante, una pequeña ola golpeó mis pies, buscó en su bolsillo y tenía las llaves. Ella dijo, cuando dije eso, cuando dije, Dios, ¿cómo sé que es cierto? Una ola arrojó las llaves a mis pies. Ella dijo, cielo, le di mi corazón a Jesús. Él dijo, gracias a Dios. Yo también. Ahora, Dios sabe lo que necesitas. No puedes poner a Dios en un molde. Dios, si no me das tal o cual señal, no voy a creer. No, Dios sabe lo que necesitas. A algunos ya les ha dado muchas señales. De hecho, hay alguien aquí, en serio, sabes que Dios ya te ha estado hablando. Él está esperando que respondas. Y hay otro individuo, es el último del que hablaré, se llama Simeón. Era un anciano del templo. Leemos en Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 25. Escuchen cuántas referencias hay al Espíritu Santo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Dios habló a Simeón a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Le fue revelado por el Espíritu Santo y él entró en ese preciso momento por el Espíritu. Es interesante, hay algo que vale la pena mencionar. Decía que él era justo, era devoto, tenía hambre de Dios, era un hombre de iglesia, pero personalmente nunca había conocido a Jesús. Simeón me recuerda a mucha gente, son justos, son devotos, son gente de la iglesia. Veneran a Dios y tal vez incluso asisten fielmente. Algunos de ustedes pueden asistir fielmente a cualquier iglesia y en su corazón tienen reverencia genuina por Dios. Puedes identificarte con alguien como Simeón, pero aún tienes que conocer al Hijo de Dios personalmente. No se trata de saber de Dios, es conocer a Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero
y a Jesucristo a quien has enviado. Y voy a extenderme un poco y decirles que creo que el Espíritu Santo les ha estado diciendo que hay más. Tienes reverencia por Dios, incluso puedes ser un hombre o una mujer de iglesia, puedes asistir con regularidad, pero el Espíritu Santo ha estado agitando tu corazón. Tú sabes que hay más. Y así como el Espíritu llevó a Simeón a encontrarse con el Hijo de Dios, creo que el Espíritu Santo te ha llevado hoy a conocer personalmente al Hijo de Dios y experimentar su salvación. Es época navideña y muchas personas tienen árboles en sus casas con regalos debajo. Eso me habla de Jesús, porque debajo del árbol más asombroso de la historia, la cruz, el regalo más significativo jamás dado, ha sido puesto y nos está esperando el regalo de la vida eterna, el perdón, la restauración y la amistad, la comunión con Dios, salvación, comprada por la sangre de Jesús y ofrecida gratuitamente en la cruz. Pero muchas personas aún tienen que abrir el regalo. Dentro de poco, muchos o algunos tenemos una tradición en la que si das regalos y lo acostumbras, lo hacen en Nochebuena, abres los regalos esa noche. Para otros, si tienes niños pequeños, te levantas antes que ellos por la mañana y tu mayor alegría es ver sus caras iluminarse cuando abren sus regalos. Algunas personas no han abierto el regalo de Dios. La razón es porque no han oído hablar de ello. La Biblia dice en Romanos 10, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Hay un regalo y debemos decirle a la gente. Algunas personas no han abierto el regalo porque no están seguras de que su nombre esté en el paquete. La palabra del ángel a los pastores fue: les doy noticias de gran gozo que serán para todas las personas. Digan todas las personas. Juan 3:16 dice: Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Si entras en todo aquel, el regalo es para ti. ¿Sabías que estoy en la Biblia? Sí, la Biblia habla específicamente sobre mí. Te lo acabo de citar. Dios amó tanto al mundo que a todo aquel. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo soy todo aquel. Eres todo aquel. Amigos, estamos en la Biblia. Somos mencionados en las Escrituras, pero aunque estemos en esa especie de categoría que parece tan grande todo el mundo, Dios nos ve como individuos. Él ve tu corazón. Él conoce tus pensamientos íntimos. Él conoce tus luchas, conoce tus aspiraciones. Y escucha, Él te ama. Él te conoce mejor que tú mismo. Él quiere que lo conozcas. La forma en que llegamos a Él y lo conocemos es a través de su Hijo, Jesucristo. ¡Qué regalo! Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.